Bueno, arraste hon danoi, aztengoaz gaurko batzar nagusia. Lehenengo gai zerrenda da, 21. Apirilaren 13ko ohiko batzarrean egindako aktaren onarpena. Daukozuei zer esateko honetaz? Ez. Ordin, botetango ez, baiezkoa nok emoten da? Vale. Ez da niz? Igual, itxizu edo pizkitzu eta itxizu. Bigarren gai zerrenda, alkatetza dekretuen barri emotea 281-tik 398-ra. Bate batetako zozer. Honetaz ere, ala ez? 298-a... Zein? 298-a... En cualquier expediente, responsabilidad patrimonial... Arbaitza, zer da, etxere bat, pero... Zein, ez dute kosten, Ez aiztezu haber, zein número den? 398. 398. 398. Incoación, experiencia, responsabilidad patrimonial, Uriarte. Bueno, esta es... Arbaitza. Esta es Arbaitza, no es Uriarte. Esta es una reclamación que nos han hecho dos vecinos de Uriarte respecto a toda la incoación, todos los expedientes que hemos estado incoando. Ellos entienden que ha habido una tardanza y que esa tardanza les ha... tienen piden una reclamación de daños en general. Entonces, si queréis ver el expediente, está abajo y es eso. Dos vecinos que nos han reclamado daños por no actuar según ellos en el momento adecuado en respecto a todos los expedientes que hemos llevado en Uriarte. Yo quería comentar también los decretos del 329 al 336 y el 347, los de bajo de oficio. A ver, ¿por qué son? ¿347? Del 329 al 336 y el 347. Sí. Sí, bueno, estos son bajas de oficio de patrón, del padrón de aquí de Orco. Vale. Que veía muchas y sí. No quedaba claro que es. ¿Alguna cosa más? Vale, seguruaren ere zerrendara. Hipergorta kaleko 9 zenbakiko 3B etxe bizitza lehentasunez erosteko edo atzera eskuratzeko eskubideari uko egiteko erabakia. José? Sí, se propone al Pleno la renuncia del derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda 3B de la calle Hipergorta número 9 y establecimiento del precio máximo de venta. Las viviendas que en su día promovió Eraikuntza que Negoalde están grabadas con un derecho de adquisición preferente a favor del ayuntamiento. Tanto el propietario que lo quiera vender se lo tiene que ofrecer primero al ayuntamiento, que lo puede recomprar, o como en este caso y todos los anteriores, se renuncia a la compra de ese piso. Entonces, lo que se propone es renunciar al derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda, luego establecer un precio máximo de venta de 167.670,75 euros, impuestos excluidos. ¿Alguna aclaración, alguna duda antes de votar? Bueno, pues votamos la propuesta de renuncia de tanteo y retracto sobre vivienda 3B de Hipergorta número 9 y establecimiento del precio máximo de venta. ¿Vais con lo que hemos dado? Vale. Laugarren gai zerrenda, bake epailea titularra eta ordezkoa izandatzeko proposamena. José Pérez, Amosco Lauitz. Que ha finalizado el periodo de 4 años porque fue nombrada la juez de paz, que se ha iniciado el procedimiento para nombrar nuevo juez de paz y que se han presentado 2 solicitudes.
la de María Isabel Inchaurde Busquicha y de Olaya Izaguirre Jiménez, y que se propone nombrar a María Isabel Inchaurde Busquicha como juez de paz titular y a Olaya Izaguirre Jiménez como sustituta. Bien, aquí si alguno quiere hacer alguna aclaración, alguna duda para poder comentárselo, es ordeno que voten de baiezkoa, proposamena. Vale. El quinto punto del orden del día es aprobación del protocolo de colaboración entre la Agencia Vasca del Agua, URA, y el Ayuntamiento de Orozco para intervenir conjuntamente en los cauces y márgenes de dominio público hidráulico situado en el término municipal de Orozco. Bueno, esto es una consecuencia de que hace aproximadamente unos meses, creo que fue en el mes de febrero, el Ayuntamiento de Orozco solicitó a URA pues bueno, tener este protocolo de colaboración fundamentalmente por dos motivos, ¿no? Para establecer unas actuaciones anuales en los cauces públicos y en este caso lo referente sobre todo a los problemas que solemos tener en la elaboración de cualquier obra, en cualquier riachuelo o río. Y luego también para establecer las labores de conservación de los cauces, sobre todo limpieza, y también otro problema que solemos tener y bastantes quejas de los vecinos de Orozco, de arbolado junto a caminos que están también junto a ríos, ¿no? Y bueno, esos fueron los motivos principales y sobre todo que se agilizaran mucho más rápidamente, con más celeridad, todo ese protocolo, ¿no? Os ponemos constantemente el ejemplo de que llevamos 2 años que no nos conceden permiso para arreglar 4 puentes en Orozco y bueno, tenemos presupuesto desde el año 2019 y estamos en el 2021 con presupuesto también para arreglar esos puentes y de momento no tenemos permiso, ¿no? Esperamos que con este protocolo, al ser, o creemos que puede ser una vía mucho más directa de trasladar la problemática que podamos tener y bueno, seamos atendidos con más celeridad, como os he dicho. Nos envían un protocolo tipo, este es un protocolo que firmamos o firman todos los ayuntamientos o mancomunidades de la zona y nos lo proponen con una duración de 4 años. También se creará una comisión de seguimiento, que también votaremos hoy, tanto el protocolo como la comisión de seguimiento, que está compuesta por 4 miembros, 2 por parte de URA y 2 por parte del ayuntamiento. Y bueno, eso sería fundamentalmente lo que creo lo más importante del protocolo. No sé, os voy a hacer también una propuesta de quienes van a estar en esa comisión de seguimiento, que serán Juanjo Lazcano y yo mismo. Y bueno, dicho esto, si queréis pues bueno, hablar sobre el protocolo, si hay algún punto que se puede mejorar o si hay algo que no nos merece firmar, pues bueno, estamos hablando en el momento. Vale, pues siendo así y no tenéis ninguna duda ni ninguna aportación, votamos para la aprobación del protocolo de colaboración entre la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento de Orozco. ¿Vayáis con lo que hemos tenido? Vale. Seigarren gai zerrenda, errebluak eta eskaerak. Si tenéis algún ruego, alguna pregunta sobre algún tema y soy capaz de contestaros, pues bueno, pues el pleno ha terminado.